Lo que parecía una tragedia aérea que estremeció a Colombia con el paso de los días, empezó a convertirse en algo mucho más inquietante. La muerte de Jason Jiménez no solo dejó dolor, homenajes y titulares cargados de conmoción, también abrió una grieta peligrosa entre la versión oficial, las dudas del público, y una ola de rumores que comenzó a crecer con una fuerza imposible de ignorar. Porque cuando una estrella cae en el momento más alto de su carrera, el país no solo llora, también pregunta. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién sabía sus movimientos? ¿Qué intereses se movían a su alrededor? ¿Y por qué casi de inmediato el duelo se mezcló con sospechas, silencios y versiones contradictorias? En redes, en canales de opinión y en conversaciones que muchos prefieren tener en voz baja, empezó a instalarse una idea perturbadora. Tal vez la historia que se contó desde el principio no alcanzaba para explicar todo lo que la gente sentía que no encajaba. Aquí no vamos a repetir chismes como si fueran sentencia ni a convertir rumores en verdad solo porque suenan impactantes. Vamos a hacer algo más incómodo y mucho más poderoso. Vamos a mirar cada pieza, separar lo comprobado de lo insinuado y entrar en una historia donde la fama, el dinero, las relaciones dentro de la industria y la velocidad con la que nacen ciertas versiones públicas forman un escenario demasiado tenso como para ser ignorado. Jason Jiménez no era un nombre cualquiera. Era una figura gigantesca, un artista que movía multitudes, contratos, atención mediática y una devoción popular difícil de comparar. Por eso su muerte no sacudió solo a sus seguidores, sacudió a todo un sistema. Y cuando una figura así desaparece de golpe, lo que queda no es solo una ausencia. Queda un vacío, y alrededor del vacío siempre aparecen preguntas incómodas, intereses cruzados y personas tratando de controlar el relato antes de que alguien se atreva a mirar demasiado de cerca. Desde ese punto nace esta historia. No como una acusación ciega, sino como una reconstrucción narrativa de un caso rodeado de conmoción, controversia y sospechas digitales. Una historia donde el accidente en Boyacá se convirtió en el centro de una discusión mucho más grande. Una discusión sobre poder, sobre miedo, sobre lo que se dice en público y lo que se murmura en privado. Porque a veces la verdad no se oculta con una mentira perfecta. A veces se pierde entre demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a abrir aquí. No solo la tragedia de un cantante querido, también el choque entre la versión oficial y la imaginación colectiva, entre el duelo real y la sospecha social, entre los hechos confirmados y todo lo que empezó a circular después. Lo que vas a escuchar no busca dictar una condena. Busca algo más difícil. Entender por qué este caso dejó de ser solo una noticia dolorosa y empezó a sentirse como una herida llena de preguntas que todavía nadie ha logrado cerrar por completo. Después del impacto inicial, lo que vino no fue solo tristeza. Fue confusión. Mientras una parte del país intentaba asimilar la magnitud de la pérdida, otra comenzaba a mirar con desconfianza la rapidez con la que ciertas explicaciones aparecían, se repetían y empezaban a instalarse en la conversación pública, como si todo ya estuviera claro demasiado pronto. Ese fue el primer punto de quiebre. Porque una tragedia de esta dimensión no solo se procesa con lágrimas, también se procesa con preguntas. Preguntas sobre la aeronave, sobre la ruta, sobre las decisiones previas al vuelo, sobre el contexto en el que se encontraba Jason Jiménez en los días anteriores
y sobre la manera en que una noticia tan devastadora empezó a mezclarse con versiones extraoficiales que crecían más rápido que los propios reportes conocidos por la opinión pública. Ahí comenzó a formarse una atmósfera extraña. Por un lado estaba el relato visible, el que hablaba de una catástrofe aérea que dejó al país paralizado. Por otro lado empezó a aparecer otro relato más difuso, más emocional, más inquietante, construido por rumores, videos, comentarios, interpretaciones y supuestas conexiones que para muchos sonaban demasiado impactantes para ser ignoradas, pero demasiado frágiles para ser aceptadas sin cuidado. Y justamente ahí está el corazón de esta historia. No en repetir todo lo que circuló, sino en entender por qué circuló con tanta fuerza. Cuando una figura como Jason Jiménez muere en la cima, el vacío no tarda en llenarse de sospechas. La fama atrae admiración, pero también despierta teorías. Cuanto más grande es el nombre, más difícil le resulta al público aceptar una explicación sencilla. No porque toda explicación sencilla sea falsa, sino porque el golpe emocional empuja a mucha gente a creer que detrás de una caída tan brutal necesariamente debe esconderse algo más oscuro. Lo más llamativo fue la velocidad con la que el dolor empezó a convivir con la especulación. Mientras algunos lloraban al artista, otros ya trataban de reconstruir un mapa de relaciones, decisiones y beneficios. En cuestión de horas, el accidente dejó de ser solo una noticia y empezó a sentirse como un terreno de disputa narrativa. Cada detalle parecía tener dos lecturas. Cada silencio parecía esconder algo. Cada coincidencia empezaba a parecer sospechosa para quienes ya no confiaban en que lo evidente fuera toda la verdad. Pero hay algo que no se puede perder de vista. Una cosa es que existan dudas. Otra muy distinta es convertir esas dudas en certezas sin pruebas. Y ese es el punto donde muchas historias se deforman. La emoción quiere respuestas inmediatas. La realidad casi nunca las entrega tan rápido. Por eso este caso se volvió tan explosivo, porque reunió tres elementos que encienden cualquier conversación pública: una muerte trágica, una celebridad amada y una lluvia de versiones que tocaron temas sensibles como poder, dinero, traición, conveniencia y control del relato. En ese clima, la imagen de Jason Jiménez dejó de ser solo la de un cantante exitoso. Empezó a transformarse en un símbolo. Para algunos, símbolo de una pérdida irreparable. Para otros, símbolo de una historia que no había sido contada completa. Y cuando una persona se convierte en símbolo, su nombre ya no pertenece solo a su biografía. Pasa a ser un campo de batalla entre lo que se sabe, lo que se cree y lo que muchos desean demostrar, aunque todavía no puedan. Eso explica por qué el caso explotó más allá del accidente mismo. La gente no solo quería saber cómo cayó un avión, quería saber si todo alrededor del artista estaba realmente en orden. Quería entender si había tensiones invisibles, conflictos no contados, decisiones que hoy cobran un nuevo significado. Y sobre todo quería responder una pregunta que aparece una y otra vez cuando una tragedia golpea en el momento más alto de una carrera. ¿Fue solo una desgracia o había un trasfondo que todavía no alcanzamos a ver completo? Esa pregunta es la que sostiene todo lo que vino después. No porque ya tenga una respuesta definitiva, sino porque fue la chispa que convirtió un duelo nacional en una discusión mucho más incómoda. Una discusión donde cada palabra pesa, donde cada nombre exige cuidado y donde cada versión debe ser observada con distancia para no caer en la trampa más peligrosa de todas: confundir lo impactante con lo verdadero. Y mientras el país seguía intentando entender qué había pasado en Boyacá, las redes comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer en tiempos de conmoción:
acelerar, mezclar, amplificar, construir una historia paralela antes de que la historia real terminara siquiera de ordenarse. Fue en ese momento cuando el caso dejó de pertenecer solo a la noticia y empezó a entrar en el territorio del misterio, la sospecha y la batalla por imponer una interpretación. En ese punto, lo más peligroso ya no era solo el accidente, sino la velocidad con la que empezaban a organizarse las interpretaciones alrededor de la tragedia. Anda. Cuando un país entero queda en shock, siempre aparece alguien dispuesto a ofrecer una explicación total antes de que existan todas las respuestas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El nombre de Jason Jiménez comenzó a moverse en dos planos al mismo tiempo. En uno seguía siendo el artista admirado, el hombre de escenario, la voz que había conquistado a miles. En el otro empezaba a ser el centro de una conversación mucho más turbia. Una conversación alimentada por sospechas, alianzas supuestas, silencios incómodos y una obsesión creciente por descubrir quién controlaba realmente el relato después de su muerte. Lo más inquietante no fue que aparecieran rumores. Eso casi siempre ocurre cuando una figura pública muere de forma repentina. Lo verdaderamente inquietante fue que muchos de esos rumores encontraron un terreno fértil, porque el clima emocional ya estaba cargado de desconfianza. La gente no solo estaba triste, también estaba inquieta. Sentía que el caso había explotado demasiado rápido, que ciertos discursos parecían acomodarse con demasiada facilidad y que el dolor colectivo estaba siendo arrastrado hacia una versión cerrada antes de que la mayoría siquiera hubiera procesado el golpe. Fue ahí donde empezó a instalarse una idea poderosa. Que no basta con mirar el accidente como un hecho aislado, que también había que mirar el entorno, el mundo profesional, las relaciones cercanas, los intereses que rodean a una figura, cuando su nombre vale dinero, atención, influencia y prestigio. En la industria del entretenimiento casi nada se mueve solo por afecto. Detrás del brillo casi siempre hay negociaciones, tensiones, favores, conveniencias y espacios que todos quieren ocupar. Por eso cuando alguien desaparece de manera repentina, en el momento más alto de su proyección, la pregunta no tarda en surgir. ¿Quién pierde realmente y quién gana? No se trata de decir que toda coincidencia sea una prueba. Se trata de entender por qué ciertas coincidencias encienden tantas alarmas cuando ocurren en medio de una tragedia. La muerte de Jason Jiménez no dejó solamente un vacío emocional. También dejó un vacío simbólico y profesional. Un espacio enorme dentro de una escena donde la presencia, la visibilidad y la capacidad de convocar público tienen un valor inmenso. Y cuando un espacio así queda libre de golpe, la conversación pública empieza a mirar a quienes permanecen, a quienes avanzan, a quienes ocupan más lugar, a quienes parecen adaptarse con demasiada rapidez a una ausencia que para otros todavía resulta imposible de aceptar. Ese es uno de los motores más intensos del caso. La sospecha no crece solo por lo que ocurrió, sino también por lo que ocurrió después. Por los ritmos, por los silencios, por la manera en que algunas figuras siguieron adelante, mientras una parte del público seguía atrapada en el duelo. En una lógica fría eso puede ser normal. La vida pública no se detiene para siempre, pero en una lógica emocional, cada movimiento posterior empieza a ser examinado con lupa. Cada aparición, cada declaración, cada contrato, cada gesto se vuelve material para quienes creen que una tragedia de este tamaño no puede entenderse solo con una explicación técnica. A partir de ahí el caso empezó a dividir a la audiencia en dos bloques invisibles: los que pedían prudencia
y los que exigían mirar más allá. Los que creían que el dolor estaba siendo manipulado por la maquinaria de los rumores, y los que sentían que los rumores nacían precisamente porque había demasiadas zonas grises. Y entre esos dos extremos se fue formando una tensión cada vez más fuerte. Porque cuando la verdad todavía no está clara, cualquier narrativa bien contada puede parecer convincente, sobre todo si toca temas que el público ya asocia con el poder, la fama y la traición. En medio de ese escenario, una palabra empezó a pesar más que todas las demás. Control. Control sobre la información. Control sobre la imagen. Control sobre lo que se repite y lo que se calla. Control sobre la manera en que el caso debía ser recordado. Y esa palabra es clave porque cambia la forma de mirar todo. Cuando una tragedia entra en el terreno del control narrativo, el debate deja de centrarse solo en los hechos y empieza a girar alrededor de otra pregunta mucho más incómoda. ¿Quién decide qué versión se vuelve dominante? Por eso esta historia se volvió tan absorbente para tanta gente, porque no se trata solo de una muerte dolorosa. Se trata de una disputa por el sentido de esa muerte. Mientras algunos piden respeto y cautela, otros sienten que el respeto no puede convertirse en silencio automático. Mientras unos recuerdan que no se debe acusar sin pruebas, otros insisten en que tampoco se debe enterrar demasiado rápido todo lo que suena incómodo. Esa tensión, esa pelea entre prudencia y sospecha, es lo que convirtió este caso en algo mucho más grande que un titular trágico. Y ahí es donde entramos en una zona todavía más delicada. La zona donde ya no basta con hablar del accidente, porque la conversación empieza a rozar nombres concretos, vínculos personales, figuras conocidas y una pregunta que puede cambiar por completo el tono de todo el relato. No solo qué pasó en el aire, sino qué estaba ocurriendo en tierra alrededor de Jason Jiménez, antes de que el país recibiera la noticia que lo paralizó. Y es justamente en ese momento cuando la historia entra en su terreno más delicado. Porque una cosa es hablar de una tragedia que conmueve a un país y otra muy distinta es observar cómo después de esa tragedia empiezan a moverse fuerzas que no siempre buscan claridad, sino dominio del relato. En casos como este, el tiempo importa. No solo importa lo que pasó, sino quién habló primero, quién guardó silencio, quién intentó imponer una explicación emocional y quién prefirió refugiarse en frases correctas mientras la conversación pública se volvía cada vez más densa. Eso es lo que muchos pasaron por alto al principio. Mientras la atención estaba concentrada en el impacto humano de la noticia en paralelo, empezaba otra batalla mucho menos visible. La batalla por definir cómo debía recordarse la muerte de Jason Jiménez, como una fatalidad cerrada y dolorosa que no debía tocarse demasiado, o como un caso que por su dimensión pública inevitablemente iba a generar preguntas incómodas. Esa diferencia parece pequeña, pero en realidad lo cambia todo, porque en el instante en que un hecho deja de ser solo dolor, y empieza a producir dudas, lo que está en juego ya no es solo la memoria de una persona. También está en juego el poder de fijar una versión. Y cuando hablamos de poder, no hace falta imaginar escenas exageradas para entenderlo. El poder en una historia como esta puede verse en cosas mucho más frías. ¿En qué frases repiten los medios? ¿En qué detalles ocupan los titulares? ¿En qué preguntas nunca llegan a instalarse? ¿En qué tono adoptan quienes rodeaban al artista? Y en la rapidez con la que ciertas interpretaciones son celebradas, mientras otras son descartadas como delirio antes de ser examinadas con calma. Así funciona muchas veces la percepción pública. No gana necesariamente la versión más sólida,
Gana primero la versión que logra parecer más cómoda, más ordenada o más conveniente. Por eso tantas personas sintieron que aquí había algo más que un accidente convertido en noticia. Sintieron que desde muy temprano el caso estaba siendo envuelto en un marco emocional tan fuerte que cualquier intento de mirar más allá parecía casi una falta de respeto. Y ese es un mecanismo muy eficaz, porque cuando el duelo domina toda la escena, la investigación social pierde fuerza. La gente se siente mal por preguntar, se siente culpable por dudar, se convence de que tal vez lo correcto es aceptar la explicación más simple y retirarse en silencio. Pero precisamente ahí nace la tensión que vuelve este caso tan difícil de soltar. La sensación de que el silencio puede ser noble, pero también puede ser funcional para quienes no quieren preguntas. A partir de ese punto, la conversación pública empezó a dividirse todavía más. Ya no era solo una disputa entre quienes creían en la versión más directa y quienes sospechaban de algo más complejo. También aparecía otro conflicto. El conflicto entre memoria y narrativa. Recordar a Jason Jiménez como una figura amada y respetada, sin permitir que su nombre fuera usado para construir cualquier fantasía conveniente, pero al mismo tiempo sin aceptar que la prudencia se convierta en una mordaza para toda duda legítima. Ese equilibrio es muy difícil, porque basta una palabra mal puesta, una insinuación sin base, o una emoción mal conducida para transformar una reflexión seria en un espectáculo irresponsable. Y sin embargo, pese a ese riesgo, las preguntas siguieron creciendo. No porque las preguntas sean una prueba en sí mismas, sino porque el entorno del caso seguía generando una incomodidad persistente. Una incomodidad que no nacía solo de lo que se decía, sino también de lo que no se decía. De ciertas ausencias, de ciertos tonos medidos, de ciertas reacciones, que para algunos resultaban naturales, y para otros sonaban demasiado calculadas. En situaciones así, la opinión pública empieza a leer entre líneas, incluso cuando no hay líneas claras. Y entonces cada gesto, cada aparición y cada silencio se cargan de un peso que quizá no tendrían en otro contexto. Lo más duro de todo es que esa atmósfera termina afectando incluso la forma en que se busca la verdad. Porque cuando un caso se vuelve emocionalmente explosivo, los extremos se adueñan de la conversación. Unos quieren cerrar cualquier duda de inmediato. Otros quieren ver conspiración en cada rincón. Y en medio de esos dos impulsos, lo verdaderamente importante corre el riesgo de perderse. Los hechos verificables, los tiempos, las decisiones previas, las declaraciones concretas, los vacíos reales, todo lo que puede sostener una reconstrucción seria, sin necesidad de convertir la historia en una novela de culpables inventados. Esa es la frontera que no se puede cruzar si de verdad se quiere entender lo que pasó. Porque la fuerza de esta historia no está en gritar un nombre, ni en señalar a alguien sin base firme. Su fuerza está en otra parte, en mostrar cómo una muerte repentina puede exponer la fragilidad de todo lo que parecía sólido. La imagen pública, las amistades aparentes, la seguridad que rodea al éxito, la confianza del público en lo que se le cuenta. Cuando una figura tan grande cae de golpe, el accidente destruye una vida, pero también rompe la ilusión de que todo lo demás estaba bajo control. Y eso nos lleva al punto más incómodo de todos. Tal vez la gran pregunta de este caso no sea solamente qué ocurrió en ese vuelo. Tal vez la pregunta más profunda sea por qué tanta gente sintió casi de inmediato que no bastaba con llorar. ¿Por qué el dolor vino acompañado de sospecha?
¿Por qué la versión visible nunca logró apagar del todo la sensación de que debajo de la tragedia seguía latiendo una historia más densa, más oscura y más difícil de nombrar? Esa sensación no demuestra nada por sí sola, pero explica por qué este caso no desapareció en el duelo. Se quedó vivo en la conversación, en la duda y en la necesidad de seguir mirando. Y es precisamente ahí donde todo se vuelve todavía más intenso. Porque cuando la conversación deja de girar solo alrededor del accidente y empieza a enfocarse en las personas, las relaciones y los beneficios que quedaron flotando después de la pérdida, la historia entra en un terreno donde cada palabra puede abrir una herida nueva. Y esa es la puerta que vamos a cruzar en la siguiente parte. Y aquí es donde todo alcanza su punto más incómodo, porque después del dolor, después del impacto, después de los homenajes y de las versiones que intentaron imponerse con rapidez, queda la única pregunta que realmente importa cuando una tragedia se niega a desaparecer del imaginario colectivo. ¿Qué es lo que la gente siente que todavía no ha sido explicado de forma suficiente? No para alimentar morbo, no para fabricar culpables, sino para entender por qué la muerte de Jason Jiménez sigue provocando algo más que tristeza. Sigue provocando desconfianza. Ese es el verdadero centro de esta historia. No una acusación cerrada, no una teoría presentada como sentencia, sino una herida abierta entre lo que fue confirmado y lo que muchas personas creen que todavía merece ser examinado con más rigor. La fuerza de este caso no está en prometer respuestas absolutas, donde todavía hay vacíos. Está en mostrar cómo una tragedia pública puede convertirse en un espejo de algo más grande. Un espejo que refleja el modo en que la fama transforma a una persona en símbolo. El modo en que el duelo puede convivir con la sospecha y el modo en que la necesidad de cerrar un relato rápido a veces choca con la necesidad humana de seguir preguntando. A estas alturas, lo más honesto no es fingir que todo está resuelto. Lo más honesto es reconocer que el accidente en Boyacá dejó dos planos superpuestos. El plano de los hechos investigados y el plano de las interpretaciones que crecieron alrededor del caso. Ignorar cualquiera de los dos sería una forma de simplificar demasiado una historia que precisamente se volvió poderosa porque dejó de ser simple. Hay una verdad institucional que intenta ordenar los acontecimientos y hay una verdad emocional que se resiste a aceptar que todo pueda resumirse en una explicación cerrada. Entre ambas se mueve este caso y por eso sigue atrapando a tanta gente. Lo que ocurrió después de la muerte de Jason Jiménez también explica mucho. El país no solo perdió a un artista querido, perdió una presencia enorme, una figura con peso propio, una voz que ocupaba un lugar muy fuerte en la sensibilidad popular. Cuando alguien así desaparece de repente, no solo se interrumpe una carrera, se altera un equilibrio, se mueven emociones, intereses, espacios, narrativas y memorias. Y cuanto más grande era la figura, más grande se vuelve también la disputa por el significado de su ausencia. Tal vez por eso esta historia sigue viva. Porque en el fondo no se discute solo un accidente. Se discute quién tiene derecho a cerrar el caso en la conciencia pública. ¿Quién decide cuándo una pregunta ya incomoda demasiado? ¿Quién define qué duda es legítima y cuál debe ser ridiculizada? ¿Quién se beneficia cuando la atención se agota? ¿Quién gana cuando el tiempo enfría la indignación y convierte lo extraordinario en un recuerdo más dentro del ciclo de noticias? Todas esas preguntas exceden incluso el nombre de Jason Jiménez. Hablan de cómo funciona el poder alrededor de la fama, de cómo opera el relato en tiempos de conmoción
y de cómo la audiencia muchas veces intuye tensiones que todavía no sabe nombrar con precisión. Por eso este caso no debe cerrarse con una consigna fácil, ni con una acusación irresponsable, ni con una obediencia automática a la versión más cómoda. Lo que merece es algo mucho más difícil: memoria, prudencia y valentía para pensar. Memoria para no reducir a Jason Jiménez a una noticia trágica que se consume y se olvida. Prudencia para no convertir el dolor en una herramienta de ataque sin fundamentos. Y valentía para aceptar que hay historias donde la verdad no aparece de golpe, sino que exige paciencia, distancia y la disposición de mirar incluso aquello que resulta incómodo. Quizá nunca llegue un momento en que todas las piezas encajen de forma perfecta para el público. Quizá muchas preguntas sigan abiertas. Pero incluso así esta historia ya dejó una lección poderosa. Detrás del brillo de la fama no todo es luz. Detrás de los homenajes no siempre desaparecen las dudas. Y detrás de una tragedia que sacude a un país puede comenzar una batalla mucho más silenciosa. La batalla por decidir qué se recuerda, qué se olvida y qué se permite preguntar. Esa es la razón por la que el nombre de Jason Jiménez sigue pesando más allá del duelo. Porque para una parte del público ya no representa solo a un artista que se fue demasiado pronto. Representa también una pregunta que no encontró descanso. Una pregunta que sigue golpeando la conciencia de quienes no se conforman con mirar solo la superficie. Y mientras esa pregunta siga viva, esta historia no terminará del todo. Terminará únicamente el día en que el silencio deje de parecer más cómodo que la búsqueda honesta de sentido. Si esta historia te hizo pensar, cuestionar o mirar con otros ojos el modo en que nacen las versiones públicas después de una tragedia, entonces la conversación apenas empieza. Déjame en los comentarios qué pesa más para ti en un caso como este: la necesidad de prudencia o la necesidad de seguir preguntando. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañar las próximas historias. Porque a veces lo más importante no es afirmar más fuerte que los demás, sino atreverse a mirar con más profundidad que los demás.